graba parte de la clase. Si no nos la graba toda, por lo menos que nos grabe parte de la clase. Yo les envié en todo caso para que puedan tener la presentación. Ya las he colocado también en la plataforma para que puedan poder ver toda la parte de la presentación. ¿Están viendo la presentación? Bien. Pues vamos a ver con la parte de la presentación. Creo que me toca no ver, no sé, quería que fuera solamente una ventana para que podamos vernos también aquí en la parte del chat. Denme un segundo. Me aparece todo. Me aparece toda la ventana, se me agranda todo y no me deja ver la parte del chat. Y no puedo ver cuando ellos me estén hablando. Sería como... Listo. Ahí están viendo la presentación. Sí, señora. Bueno, listo. Ok. Entonces vamos a comenzar a trabajar ahora sí. Habíamos visto las arterias y cuando nosotros hablábamos de las arterias habíamos visto, y el trabajo de hoy van a ir ustedes mirando la guía del laboratorio para que podamos ir trabajando con la guía del laboratorio y podamos ir realizando de una vez la guía. Lo ideal es que cuando terminemos la clase ustedes ya hayan realizado básicamente su guía. Cuando nosotros estamos mirando básicamente las arterias, nosotros decíamos que las arterias tienen una distribución centrífuga. Es decir, que las arterias parten desde la parte de el corazón y se van hacia toda la parte de la periferia. Entonces eso es lo que quiere decir que ellos tienen una distribución centrífuga a la periferia. ¿Sí? Esa es la distribución de las arterias. Tenemos dos arterias. Tenemos una arteria que sale del ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, entonces nosotros tenemos básicamente lo que es la parte de la arteria pulmonar. Muy bien. La arteria pulmonar va hacia la parte del pulmón, o sea, sale, se divide en dos, se divide en la pulmonar derecha y en la pulmonar izquierda, y las pulmonares llevan sangre desoxigenada. Dejan el oxígeno, dejan
ahí es en intercambio, intercambian O2 por CO2, por el CO2, O2 por CO2, y una vez que hacen el intercambio a nivel del pulmón, entonces ellas regresan por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda. Una vez que ya regresa la sangre oxigenada va a salir por la arteria aorta. Entonces hasta ahí ya eso es básicamente lo que nosotros vemos. ¿Qué es circulación pulmonar menor? Circulación pulmonar o circulación menor era lo que les acababa de decir. Estamos mirando desde la parte del ventrículo derecho, arteria pulmonar, la arteria pulmonar sale al pulmón, el pulmón hace el intercambio gaseoso, regresa por las venas pulmonares, dos derechas, dos izquierdas, y regresa básicamente hacia la aurícula izquierda. Ahí eso es circulación pulmonar, ahí empieza y termina la circulación pulmonar. Desde el ventrículo izquierdo va a salir la arteria aorta, y la arteria aorta sale con sangre oxigenada, y lo primero que nosotros vamos a ver es que la aorta se divide básicamente en tres partes grandes. Las tres partes que nosotros vamos a identificar en la aorta son la ascendente, el arco o callado, que es también llamado, y la descendente. Entonces, esas son las tres partes de la aorta. La aorta ascendente solamente da origen, solamente nos va a dar origen a lo que son las arterias coronarias, que es lo que estamos viendo básicamente en la diapositiva. Las arterias coronarias son dos: la arteria coronaria del lado derecho y la arteria coronaria del lado izquierdo. La arteria coronaria derecha nos da la marginal del lado derecho, rama marginal, branch, y la arteria interventricular posterior. La arteria coronaria izquierda nos da la arteria interventricular anterior y nos da la arteria circunfleja. Entonces, ahí tenemos ya lo que es la ascendente. Luego vamos a tener lo que es la parte de, a ver ahora cómo le hago aquí. Entonces tenemos la ascendente y luego tenemos lo que es la parte del arco de la aorta. Entonces en el arco de la aorta, esta diapositiva si ya es un poco más. Entonces tenemos en el arco o callado, vamos a tener básicamente tres ramas, que son el tronco brachiocefálico, la carótida común del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, arteria carótida común izquierda, y tenemos la subclavia del lado izquierdo. Entonces nosotros tenemos el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, las comunes también se llaman primitivas, y la subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico es un tronco pequeño, corto, más o menos unos 2 centímetros hacia el lado izquierdo, y nos va a dar la arteria subclavia del lado derecho y nos va a dar la arteria carótida común del lado derecho.
¿Qué va a pasar? Que tanto las del lado derecho como las del lado izquierdo, ahí van a ser exactamente iguales, o sea, bilateralmente, ya a partir de las carótidas y subclavias es igual. Entonces tenemos que va a ser igual a ambos lados. Lo único diferente en el lado izquierdo es la salida de ese tronco que llamamos tronco brachiocefálico. Braquio de brazo, cefálico de cabeza. Entonces vamos primero con las arterias carótidas comunes. Las arterias carótidas comunes se van a dividir en carótida común externa carótida externa y carótida interna. Las arterias carótidas comunes se van a dividir en internas y externas. Las externas, la carótida externa, va hacia todo lo que es la parte de cara y cuello. Ellas van a cara y cuello. Y la arteria carótida interna va hacia todo lo que es la parte cerebral. La interna se mete en el cerebro y nos va a dar básicamente lo que son las arterias en la parte del cerebro. Las arterias que tenemos en la parte del cerebro, las arterias que tenemos en la parte del cerebro, dependiendo de esta carótida, son la cerebral anterior y cerebral media. Entonces acá tenemos por parte de la carótida interna, la cerebral anterior y la cerebral media. Por parte de la carótida externa, entonces vamos a tener básicamente las que van hacia la cara y hacia el cuello. En la cara tenemos la temporal, hacia la parte del temporal, hacia la parte de la sien. Tenemos la auricular, que está delante de la oreja. Tenemos la facial, tenemos las maxilares, esas son las de la carótida externa. Tenemos las que van hacia la parte del cuello, hacia la parte de la glándula tiroides. Carótida externa. Carótida interna van acá. ¿Qué pasa con la subclavia? Pues vamos a mirar qué sucede con la parte de la subclavia. La subclavia, la primera rama que nos va a dar se llama vertebral. Y las vertebrales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se unen y van a formar una que se denomina basilar en la parte interna del cráneo. En la parte interna del cráneo. De allí, de esta basilar, van a salir las arterias que van hacia la parte del bulbo raquídeo, la protuberancia del cerebelo, y sale también la cerebral posterior. Todas las cerebrales anteriores y posteriores van a formar básicamente en la base del cráneo, en la parte inferior del cráneo, van a formar algo que se denomina el polígono de Willis. Polígono o círculo de Willis. Que es todo lo que da la parte de la circulación cerebral.
Vamos con la subclavia. Entonces la subclavia nos dio la vertebral, decíamos, vertebral, y sigue hacia el miembro superior, y la primera que nos da entonces se llama arteria axilar. Se llama arteria axilar porque precisamente pasa por la región de la axila. La arteria axilar se convierte en arteria braquial o también denominada humeral. Van siguiendo el dibujo o que están viendo la presentación. La idea es que vayan de una vez haciendo su taller de arterias y venas que estaba para el laboratorio del día de hoy. La arteria humeral o braquial es la que nosotros vamos a utilizar para la toma de tensión arterial en la región anterior del codo. Una vez que llega al codo esta arteria, después en sentido distal, esta arteria por debajo del codo, esta arteria se va a dividir en radial y cubital. Entonces acá tenemos como la arteria braquial se va a dividir en arteria radial. Acuérdense que la arteria radial es más lateral y arteria cubital es mucho más medial. Cuando llegan a la muñeca, estas dos arterias nos van a dar lo que se denominan arcos palmares . Arcos palmares en la muñeca, y entonces tenemos el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Estas nos van a dar la arteria digital palmar común y las arterias intermetacarpianas palmares. Y de allí, si ven ustedes, salen las arterias digitales, es decir, las arterias para cada uno de los dedos. Arterias propias de los dedos, para cada uno de los dedos. Vayan realizando el taller, me dicen si ya listo para mirar la parte básicamente de las arterias que estaban en el taller, en las de miembro superior, que vayan revisando. Entonces ahí están las arterias. Y me dicen cuando ya estén listos para continuar. Una aclaración acá, ya que veo la diapositiva, ulnar o cubital es lo mismo.
¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo vamos? Ah, bueno. Pensé que no me estaban oyendo. Bien. Aquí ahí vamos con el taller. Vayan haciendo ahí, denme un segundito. Me va a descargar mi computador. Bueno. Si ya todos se van ahí, entonces seguimos con la presentación. Entonces hasta ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de miembro superior. Las tres que salen del callado aórtico. Entonces volvemos a repetir, de las tres que salen del callado aórtico tenemos el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo. Yo siempre les digo que eso es pregunta de parcial y siempre se les olvide estudiarla. Espero que esta vez no.
Que le digo que este siempre es pregunta de parcial y siempre se les olvida. Que les estoy hablando de las 3 ramas que salen del callado de la aorta. Del callado de la aorta sale el tronco brachiocefálico, sale la arteria carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo. Diego José sabe que esa es pregunta de parcial, ¿cierto, Diego? Eso es pregunta de parcial, eso es fijo. Cuando yo digo pregunta de parcial y no se las aprenden. Hay que ponerle ánimo a esto porque si no... Acá está el tronco brachiocefálico, la carótida común del lado izquierdo y la subclavia del lado izquierdo. Bueno, continuamos. Nos vamos con aorta descendente. Si están atrasados me avisan. ¿No están las diapositivas? No sé qué pasó ahora con la presentación de las diapositivas. Ya estamos mirando ahí la presentación. ¿Ya ahora sí la ven? Sí, en CIETIC. ¿Ya están las diapositivas? Listo. Si ven todas las diapositivas, entonces esa es la idea. Pues estaba tratando de dejarlo, toda la pantalla, dejar de hacerlo en una ventana, pero parece que cuando dejo la ventana no me deja mostrarles todo, entonces por eso me tocó así como toda la pantalla. Vamos a ver si se puede en una sola ventanita. Nos vamos a dejar de presentar y volvemos a colocar ventana a ver si nos aparece la ventanita. Mientras tanto ustedes vayan mirando ahí entonces su parte de una ventana. Estamos presentando aquí una ventana. A ver si ¿cómo apareció? ¿Ya mejor? ¿Quedó en ventana o quedó toda la pantalla? Ya están, listo. Entonces vamos a continuar. Aquí teníamos el tronco brachiocefálico y estábamos viendo básicamente del tronco brachiocefálico que salen aquí las arterias, la arteria carótida común y la arteria subclavia del lado derecho. De la arteria carótida común se divide en carótida interna y carótida externa. De las externas, si ustedes ven ahí, sale la facial, la maxilar, la temporal, y de la carótida interna se mete y da la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esto es lo que se denomina el polígono de Willis en la parte de la base del cerebro, que es para toda la irrigación cerebral.
Acuérdense que el cerebro es una de las partes en que más se necesita básicamente oxígeno y por lo tanto la irrigación es abundante. Estas son las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales salen de la subclavia, dan el tronco basilar y les decía que daba para el puente, para la parte de la protuberancia, y aquí da la arteria cerebral posterior, que es la que se va a unir con la cerebral media y la cerebral anterior en esto que se denomina el polígono o círculo de Willis, como ven en la parte superior. Eso no está dentro de la parte del taller, esto correspondía, y no lo habíamos hablado, correspondía a la parte del sistema nervioso central, pero no lo hablamos porque es que sacar arterias de donde uno no sabe de dónde salen es muy difícil. Entonces por eso es mejor verlo acá y revisar dónde estaban esas arterias o de dónde salían esas arterias. Continuamos entonces con la parte de la aorta descendente. Entonces en la aorta descendente la vamos a dividir en dos partes. La que es en la parte del tórax, torácica, y la que está en la parte del abdomen o abdominal. Entonces esas van a ser las dos partes de la aorta descendente. Aquí en el esquema estamos viendo la aorta descendente torácica. Entonces nos dicen que hay ramas para las vísceras y que hay ramas para la pared. Las ramas de las vísceras entonces son para el pericardio, para los bronquios, para el esófago y para toda la parte del mediastino. Y las arterias parietales entonces nos dicen que son las intercostales, las que están por debajo de las costillas, subcostales, y la frénica. Cuando uno habla de la frénica, aquí la frénica hace referencia, y todo lo que sea frénico siempre nos va a hacer referencia al diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, pero que también nos separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, arteria frénica. Acá tenemos entonces, este es un esquema bastante congestionado, bastante duro, de todo lo que son la parte de las arterias. Entonces vamos a ir, ya vimos la arteria torácica, vamos a ir un poco con la parte de la arteria abdominal, y yo les voy escribiendo aquí en la parte abdominal cómo se van básicamente. Entonces aquí otra vez, arteria abdominal, una parte para la pared, entonces frénicas inferiores, lumbares y sacra media, y las arterias de las vísceras que nos interesan mucho. Entonces acá tenemos en las arterias viscerales la primera rama de la aorta abdominal se denomina tronco celíaco. De ese tronco celíaco entonces salen tres ramas, que son la hepática común, la esplénica. Acuérdense que esplénica quiere decir que va hacia el vaso, ¿sí? Y tenemos las gastroduodenales, como su nombre lo dice, gastroduodenales, entonces van básicamente hacia la parte del páncreas, hacia la parte gástrica, hacia la parte del duodeno. Y la arteria hepática común, que nos da las arterias hepáticas derecha e izquierda, y también da otra parte hacia la parte del estómago. Vayan haciendo el tallercito que estaba para el día de hoy.
Después de estas siguen las mesentéricas, que se llaman mesentéricas superiores. Como ustedes ven, va para la parte, las mesentéricas superiores. Entonces dice que se distribuyen por toda la parte inferior del duodenio y del páncreas, por el yeyuno, por la parte que va hacia la unión entre el colon y el ilion, para la parte derecha del colon y para la mitad del colon transverso, la mitad derecha del colon transverso, mesentéricas superiores. Luego están suprarrenales, aunque a veces las suprarrenales salen de las renales, por eso no siempre las nombran. Las renales, las gonadales, y luego siguen las mesentéricas inferiores. Las mesentéricas inferiores entonces van hacia la parte del colon, principalmente la parte izquierda del colon transverso, para la parte descendente del colon, para el colon sigmoide, y una partecita superior del recto. Ahí nos van diciendo también la distribución de básicamente esas arterias. Las arterias llevan sangre, en el caso de la circulación sistémica, que es lo que estamos mirando. Recuerden que esto es circulación que va hacia todos los sistemas, entonces se llama circulación sistémica o mayor. Esto es circulación sistémica o mayor. Aquí las arterias lo que se encargan es de llevar sangre oxigenada, importante para mantener la función de todos los órganos. ¿Vamos hasta ahí o ya se quedaron? ¿Cómo vamos? ¿Qué dijeron? Bueno, para saber si todavía están ahí o si ya quedaron dormidos. Si se duermen en clase, ¿cómo no van a dormir en la casa? Bueno, vayan haciendo el taller. La idea es que vayan haciendo el taller y quede listo ese taller. Bueno, entonces ahí tenemos, hasta ahí básicamente se llama aorta. Hasta ahí tenemos el nombre de la arteria aorta. Se acaba la aorta cuando llega a la parte de los huesos ilíacos, y entonces ya no recibe más el nombre de aorta. Ahí ya básicamente cambia de nombre, y entonces vamos a encontrar que ella se divide en arterias ilíacas comunes.
arterias ilíacas comunes. Ahí teníamos básicamente el esquema de todas las arterias, donde cómo se distribuían. Fíjese muy bien acá, tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco me da la arteria hepática común. La arteria hepática común me da varias ramitas hacia la parte del hígado, hacia la parte también del páncreas. Tenemos la arteria que va hacia el vaso, la arteria esplénica, que también da ramas gastroduodenales. Y tenemos también las arterias gástricas que van específicamente hacia la parte del estómago. Acá está la parte del estómago levantado, ¿sí? Acá estaría la arteria aorta pasando a través del diafragma. Entonces ustedes ven aquí el diafragma y ven la parte de la arteria aorta que pasa y la primera rama que hace el tronco celíaco. Entonces esas son parte del tronco celíaco. Acá vemos ya las mesentéricas inferiores, a ver, mesentérica superior, mentiras, la mesentérica superior y la mesentérica superior, miren cómo va dando ramas para toda la parte de el intestino grueso, el intestino delgado. Continuamos y entonces tenemos la arteria mesentérica inferior. Nos mostraron aquí las renales, no me di cuenta si nos mostraron las renales. No, acá no tenemos las renales. Acá tenemos la arteria mesentérica inferior y la arteria mesentérica inferior, si ustedes ven, va básicamente hacia la parte de la mitad del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y una partecita del recto. Y luego entonces la aorta abdominal, decía que hasta ahí deja de llamarse aorta básicamente, y se divide en arteria ilíaca común del lado derecho y arteria ilíaca común del lado izquierdo. Entonces ahí vamos. Arterias ilíacas comunes, común del lado derecho y común del lado izquierdo. Y nuevamente esto sucede en forma bilateral, pero que no nos la van a mostrar de forma bilateral. Entonces la arteria ilíaca común se divide en interna y externa. Entonces acá tenemos la ilíaca común dividiéndose en interna y externa. Hablemos de la interna. La ilíaca interna va a ir básicamente, ahí no nos nombran esto, pero entonces vamos a mirar. La ilíaca interna va hacia los órganos de la pelvis, va hacia los órganos de la pelvis. Y como ven aquí, la ilíaca externa pasa por la región inguinal, atraviesa lo que se denomina la región inguinal y se va hacia la parte de miembro inferior, va hacia la parte de miembro inferior, donde se convierte básicamente en arterias femoral. Entonces ahí vamos. La ilíaca externa atravesaría la región inguinal y se convierte en arteria femoral. Si ustedes ven de aquí de la arteria femoral hay unas arterias profundas. La arteria femoral va por toda la parte medial del muslo, por la parte interna o medial del muslo, y llega a la región por detrás de la rodilla, donde se va a convertir en arteria poplitea. Entonces tenemos femoral, la femoral se convierte en poplitea, que es por detrás básicamente de la rodilla. La arteria poplitea se va a dividir en tibial anterior y en tibial posterior.
Luego siguen las tibiales, anterior, posterior, y la fibular, que también es lo que se conoce con el nombre de peronea, que va hacia la parte básicamente del peroné, peronea o arteria peronea. Fíbula o peroné es lo mismo. Entonces por eso aquí tienen fibular, o también la llaman peroneal o peronea. Estas arterias van a dar lo que se denominan los arcos plantares, van hacia la parte del metatarso y luego van hacia la parte de los dedos. Arcos plantares, arterias del metatarso, y las del metatarso otra vez arterias que digitales, unas por la parte plantar y otras por la parte dorsal. Aquí vamos a encontrar sobre el dorso del pie una arteria que se llama la arteria dorsal del pie, se me perdió aquí, la arteria dorsal del pie, arteria dorsal del pie, que la utilizamos mucho para mirar ahí la pulsación y la llegada de oxígeno suficiente hacia la parte de los pies, sobre todo cuando tenemos trauma o también cuando tenemos los pacientes diabéticos, porque acuérdense que los pacientes diabéticos pueden hacer algo que se denomina el pie diabético y pueden llegar a sufrir de necrosis de los tejidos, que es lo que la gente llama la gangrena. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Acá ya nos la muestran más en la imagen. A ver, se me pasaron dos. Entonces tenemos de la aorta abdominal la arteria ilíaca interna, que iría hacia los órganos de la pelvis. Sí, señor. Y fíjese muy bien, de la ilíaca externa, se me perdió acá, de la ilíaca externa aparece todo lo que es la parte del miembro inferior. Entonces de la ilíaca externa sale la arteria femoral, ahí hay una ramita que es la parte profunda. La arteria femoral va por toda la parte medial del muslo, atraviesa unos músculos que se llaman los músculos aductores y entonces aparece por la parte posterior, básicamente de la rodilla. Aquí esta es vista anterior, esta es vista posterior, pasa por la parte posterior de la rodilla como arteria poplitea. La arteria poplitea se divide en la tibial anterior y en la tibial posterior. De esa sale básicamente la fibular o la peronea, y esto va por la parte inferior o por la parte plantar, mientras que la otra va por la parte ¿qué? Dorsal. Este es el dorso del pie en la parte, digámoslo así, anterior. Esta sería la parte plantar en la parte inferior del pie. Entonces ahí tenemos que ya da los ramos plantares, el arco plantar, las arterias para el metatarso y las arterias digitales. Si se acuerdan básicamente de los huesos, pues ya aquí uno más o menos sabe hacia qué partes van estas arterias. Y aquí tenemos entonces la arteria dorsal del pie, que les decía que la utilizamos mucho para mirar que esté llegando buena oxigenación hacia los pies, las arterias metatarsianas por el lado dorsal y las arterias digitales por el lado dorsal del pie. Entonces espero que esas imágenes sean de utilidad. Esas ya las coloqué también en la plataforma para que quedaran en la plataforma para que ustedes puedan revisar junto con sus talleres.
Me dicen si vamos ahí bien, si todavía me espera. Entonces pues estoy esperando. Espero que vayan completando sus talleres. Si hay preguntas mientras tanto, vayan haciendo preguntas si tienen alguna pregunta mientras tanto. ¿Cómo vamos? Las 3 ramas parietales de la aorta torácica. Entonces nos hablan básicamente que en la pared tenemos algunas ramas. Ya te le muestro la diapositiva. Igual acuérdate que las diapositivas van a quedar ahí. Pero hablábamos de las intercostales, de las subcostales y de las frénicas. Coloquemos aquí intercostales, subcostal y frénicas. Y acuérdate que las frénicas, estábamos hablando de que las frénicas eran básicamente para lo que era la parte del diafragma. Las arterias se caracterizan, van de grandes a pequeñas, entonces nosotros hablaríamos de que hay arterias grandes, que hay arterias medianas. Arterias medianas son, por ejemplo, la radial y la cubital, y ya las arterias pequeñas, que son como las digitales, que serían lo que también se denominan arteriolas. Entonces, básicamente hablamos de que las arterias van de grandes a pequeñas. Acuérdense que ellas van desde el centro hacia la periferia.
encontramos arterias medianas, arterias pequeñas, arterias grandes, medianas y pequeñas, hasta arteriolas. Las arteriolas terminan en lo que se denominan capilares arteriales. Y esos capilares arteriales son los que básicamente van a dejar el oxígeno en los tejidos, y después de que dejan el oxígeno en los tejidos, ellos se convierten luego en capilares venosos, y esos capilares venosos entonces forman venas pequeñas, que son también llamadas vénulas. Luego se convierten en venas medianas, las venas medianas se van uniendo y van formando venas grandes. Entonces se dice que van drenando y drenan, se van reuniendo para drenar en dos grandes venas, que son las venas cava superior y en la vena cava, pasó acá, se me borró. Entonces decíamos que vienen los capilares venosos. Los capilares venosos se convierten en venas pequeñas, que son llamadas vénulas. Las venas pequeñas se convierten en venas medianas, y las venas medianas terminan en venas grandes, y entonces se dice que esas venas grandes, o que todas las venas, lo que van haciendo es que van drenando. Por eso ustedes van a ver la palabra drenaje acá, drenando, ¿cierto?, en aurícula derecha a través de venas cavas superior e inferior. Las venas tienen distribución, lo que llamamos distribución centrípeta, es decir, que ellas van de la periferia hacia el centro, y el centro, pues en este caso, es el corazón. Entonces nos devolvemos. A través de las venas. Las venas tienen un doble sistema. Tienen un sistema profundo y un sistema superficial. El sistema profundo es igual a las arterias, el sistema profundo es igual al nombre de las arterias, mientras que el sistema superficial cambia un poco el nombre.
en algunas partes, específicamente en miembros superiores e inferiores. Entonces empezamos por los miembros inferiores. Por eso pasé las diapositivas para mirar las venas del miembro inferior. Ya vamos todos. Listo. Entonces continuemos para ver cómo vamos. Entonces, piensen muy bien. Empezamos desde la parte de abajo para ir hacia la parte de arriba. El drenaje o esquema del drenaje de los miembros inferiores. Entonces tenemos que las plantares otra vez pasan a las metatarsianas, pasan al arco venoso plantar y allí pasan a la parte plantar tanto lateral como media para terminar en la arteria tibial, en la vena tibial posterior. Pues ahí vamos. Fíjese muy bien, el arco venoso dorsal también va a terminar en la arteria tibial anterior. Dorso es anterior, plantar es posterior. Esto es profundo. Estas son profundas. También tenemos la vena fibular que termina básicamente en toda esta parte de la tibial posterior. Esto es sistema profundo. Pero tenemos un sistema superficial que es el que tenemos aquí al lado. Entonces el sistema superficial dice que están las venas dorsales del pie, las metatarsianas, el arco venoso y que terminan en algo que se denomina la safena menor. Entonces vamos a colocar aquí safena menor. Entonces ustedes ven aquí que dice safena o sistemas de safenas menores. La safena menor la encontramos generalmente a nivel de la pierna y ella se va a unir a la safena mayor, safena menor poplitea, safena mayor, y la safena menor y la safena mayor en muslo a ver qué me pasó aquí, perdón un segundo. ¿Qué pasó? Me perdió la reunión. Algo escuché que no era. Se me perdió. Ustedes sí están viendo la presentación, pero a mí se me perdió acá.
Parece que ya estoy restableciéndome, pues se me ha perdido. Bueno, mientras ustedes van mirando ahí, ya me vuelvo a conectar porque parece que a mí se me perdió. No sé si me están escuchando. Si me están escuchando, espérense porque a mí se me perdió la presentación, no supe qué me pasó. Bueno, aquí vamos otra vez. Aquí vamos otra vez a ver qué pasó. Entonces iba por acá. Entonces les estaba diciendo que básicamente existe un sistema superficial que es lo que se denominan las afenas. Las afenas son superficiales y esas son las que van a producir lo que se denominan las venas varices. O también hablamos cuando estas venas varices se dilatan, que es lo que se denomina como insuficiencia venosa. ¿Por qué se da esto? Básicamente se da esto porque las venas en el interior, las venas tienen que llevar la sangre hasta el corazón. Entonces ellas tienen en el interior un repliegue básicamente del endotelio, que es lo que se conoce con el nombre de válvulas. Entonces ellas son básicamente, cuando esas válvulas se dañan, básicamente producen lo que se denomina la parte de las venas varices. Entonces esas venas varices se presentan en muchas personas porque permanecen mucho tiempo de pie. También juega un papel importante la herencia, ¿sí? Una de las cosas que se puede hacer para prevenirlas básicamente es utilizar las medias para varice, facilitar que la persona esté más bien en actividad. En algunas ocasiones, sí señor, con lo que estás preguntando, se pueden quitar las venas varices, y al quitar las venas varices superficiales, entonces se quitan son las safenas. Entonces por eso se dice que se hace una safenectomía. Cuando se hace la safenectomía, se quitan las venas superficiales, queda el sistema venoso profundo actuando para hacer básicamente el drenaje del sistema venoso, es decir, recoger la sangre y volverla a llevar hacia la parte del corazón. Hay algo que se denomina escleroterapia. En la escleroterapia lo que utilizan básicamente es lo que denomina la gente secar las venas. Entonces inyectan básicamente algunas soluciones dentro de la parte de la vena para ayudar básicamente a que esas venas se disminuyan en la parte cuanto a la parte del tamaño.
digámoslo así, que las sellan, en otras palabras, ¿no? Por eso se llama escleroterapia. Entonces aquí vamos básicamente en la parte de las venas. Aquí alguien preguntaba algo. Las medias para varices lo que hacen básicamente es generar una compresión, y al generar una compresión pues evitan básicamente, generan una compresión y evitan básicamente que las venas se dilaten. Esto es lo que hacen las venas para varices, es que entre más las venas se dilaten, el peligro de las varices sería básicamente que se formen trombos o coágulos dentro de las venas, y al formar los coágulos dentro de las venas, entonces nos va a generar básicamente que esos coágulos puedan viajar hacia otra parte del organismo, como ustedes ven ahí en la presentación. Pues si viajan hacia otra parte del organismo, ellos podrían ascender y podrían llegar incluso al cerebro, podrían llegar al corazón, podrían llegar a los pulmones, porque las venas, como van de pequeñas a grandes, entonces lo que hace es que el coágulo, que es pequeñito, llega básicamente hacia las partes en donde entra el corazón, y el corazón lo expulsa a través de las arterias, y generalmente puede llegar a hacer coágulos en los pulmones, se puede llegar a hacer coágulos dentro de la parte, ese coágulo puede viajar hacia los pulmones o hacia otra parte del organismo, hacia el cerebro. Entonces por eso es que es tan importante que las varices generalmente reciban tratamiento. Eso es la importancia de las venas de las varices. Cuando se forman trombos dentro de las partes de las varices, entonces es cuando nosotros hablamos de una tromboflebitis. Y entonces dicen que hay tromboflebitis que pueden ser superficiales o que pueden ser profundas. Cuando hablamos de las flebitis superficiales, pues es precisamente lo que estamos hablando del sistema superficial, pero si estamos hablando básicamente del sistema profundo, pues estamos diciendo que a nivel de esas venas profundas en donde básicamente se generan esos trombos. Entonces nosotros vemos ahí en el esquema, ¿cierto? Nosotros vemos ahí en el esquema que el drenaje se ocurre básicamente a través de las venas femorales superficiales, venas femorales profundas. Luego estas venas, de las venas profundas y de las venas superficiales, todas van a drenar, tanto las superficiales como las profundas, van a drenar en la parte de la vena femoral. Entonces ya tenemos ahí la vena femoral, y la vena femoral, como vemos nuevamente en el esquema, termina básicamente en la vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa termina en la ilíaca común, y la ilíaca común va a terminar en la parte de la vena cava inferior, ilíaca externa. Luego nos vamos a la ilíaca común, y la ilíaca común en la vena cava inferior. Entonces ese es el recorrido básicamente que nosotros vemos. Las venas cavas vuelven y recogen, la vena cava inferior ven y recoge toda la parte
de las parte gonadal, de la parte renal, de la parte suprarrenal, de la vena hepática, de la vena porta, de la parte frénica, y llega básicamente hacia el corazón a nivel de la coronaria, a nivel de la aurícula derecha. Por otro lado tenemos los miembros superiores. Entonces lo mismo, tenemos un sistema profundo que las arterias llevan el mismo nombre de las arterias, igual a las arterias, ¿cierto? Y el superficial donde van a encontrar básicamente unas venas que se llaman las venas cefálica y la vena basílica. Entonces ustedes van a ver ahí en la diapositiva la vena cefálica y la vena basílica en la parte del miembro superior. ¿No se escucha? Se me perdió el micrófono. Listo. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Listo. Di clic acá y se me debió silenciar. Entonces tenemos que las venas superficiales de los brazos, las profundas, entonces volvemos otra vez, la arteria, la vena radial, la vena cubital o también denominada vena ulnar, y superficiales tenemos la vena cefálica y la vena basílica. En la parte medial del codo, en la parte del codo, región anterior. Ay, Dios mío, otra vez se me volvió a desconfigurar esto. En el codo, en la región anterior, ya voy para allá, codo, región anterior. Entonces vamos a tener lo que es la parte que se denomina la cubital media, que es una de las que son las que van a utilizar ustedes básicamente cuando van a tomar las muestras de sangre. Entonces, para tomar muestras, van a utilizar básicamente tres: la cefálica, la basílica y la cubital medial o media, cubital media. Esas son las que van a utilizar ustedes en los miembros superiores para poder tomar básicamente las muestras, la región anterior del codo. La cefálica es lateral, en el brazo, en la parte lateral, y la basílica en la parte medial del brazo. Ellas terminan en la vena axilar. La vena axilar termina en el tronco, en la vena brachiocefálica. La vena brachiocefálica, la subclavia, y en la subclavia en la vena brachiocefálica. La vena brachiocefálica termina en la vena cava superior. Entonces vamos en ese orden. Entonces ellas terminan en la axilar. La axilar va a la subclavia. Si ven que nos vamos devolviendo, la diferencia aquí es que hay venas
brachiocefálica en ambos lados, bilateral, y estas van a terminar en lo que se denomina la vena cava superior. La vena cava superior va a drenar en la aurícula del lado derecho. Entonces esa es la forma como se devuelven a nivel de miembros superiores. Y a nivel de la cabeza, en la cabeza, entonces tenemos algo que se denomina senos venosos. Los senos venosos van a terminar en la yugular, en este caso yugular interna, la yugular interna. Entonces otra vez termina en la subclavia, y la subclavia termina en el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico otra vez a la vena cava superior, que era lo que habíamos visto. Entonces, esa es la forma en que van drenando, básicamente para devolver toda la sangre otra vez al corazón. Entonces en el cerebro básicamente no hablan de venas, sino hablan de senos. Entonces está el gran seno cerebral, el seno inferior sagital, el seno superior sagital, el seno transverso. Todos ellos van a drenar en lo que se denomina la yugular interna. La yugular externa trae lo de la parte de la cara y del cuello, o sea, las venas faciales, las venas temporales, las venas oftálmicas, las venas de la región del cuello. Todas ellas van a terminar en la parte de la subclavia. La subclavia otra vez, ya lo habíamos visto, en el tronco brachiocefálico, y los troncos brachiocefálicos en la vena cava superior. Entonces ahí básicamente revisamos todo lo que son la parte de las arterias y las venas. ¿Qué preguntas tienen? Ya se han ido, ya como que se durmieron algunos o se fueron, se cansaron. Toca preguntarle, ¿siguen ahí? Sí, ya se han ido, sí ve que se fueron, Rodrigo, Hernán, ya se fueron, mire. 18 ya se han ido, ya no estamos en la 18. Ah, sí están. Bueno, no, la verdad es que este ejercicio pues es un ejercicio que realmente sí es importante que lo hagamos para que puedan ir adelantando ustedes, ¿sí? Y para que vayan resolviendo básicamente las dudas que tengan sobre las partes de las arterias y las venas. Creo que hoy funcionó mejor las diapositivas, me funcionó mejor el sonido también. Estoy grabando la clase, espero que me haya quedado grabada porque, por ejemplo, la de esta mañana quedó grabado solamente una parte. Ayer traté de grabar y también solamente me quedó grabada una partecita.
Igual pues la partecita que haya quedado grabada, pero la de ayer sí quedó, lo que quedó grabado quedó como, no quedó como muy bien grabado realmente. Si se dan cuenta en la plataforma, yo ya coloqué lo que hicimos ayer. Entonces coloqué todo lo que habíamos visto sobre el infarto agudo del miocardio, les coloqué sobre las arterias coronarias, sobre el índice de masa corporal, sobre la parte de la nutrición, incluso les añadí algunas imágenes sobre la parte de las pirámides nutricionales, todo eso que hablamos en el día de ayer, yo ya lo coloqué en la plataforma. Y los apuntes de alguna de sus compañeras que me habían mandado los apuntes los coloqué ahí, pero básicamente pues hice un resumen de todo lo que habíamos visto ayer. Eso ya quedó montado en la plataforma. Sí, señor, el taller que es la parte de lo que les pregunté sobre sobre la parte de las enzimas cardíacas, debe enviarlo a CIETIC. Las enzimas durante el infarto agudo del miocardio, ellas deben ser enviadas a CIETIC porque esa tarea es una tarea calificable. Para que no se les vaya a olvidar, yo les mando de pronto un recordatorio para que se acuerden de que deben enviarme esa tareita por CIETIC en lo posible, que sea hasta el día de mañana, para que yo también tenga tiempo básicamente de calificar y de revisar. Ah, sí, me lo pueden mandar también. Ese no lo hemos revisado, de verdad que no lo habíamos revisado. Yo creo que es que como no lo hemos revisado, quería que lo revisáramos en grupo, pero no lo revisé hoy tampoco con el otro grupo. Mañana de pronto antes de comenzar la clase revisamos ese tallercito, antes de, no mandes ese, no mandes ese. Ese lo revisamos mañana antes de comenzar la otra, antes de comenzar la otra clase. Mañana la idea es que podamos ver sistema respiratorio. Mañana empezamos con sistema respiratorio y entonces empezaríamos básicamente como con la anatomía del sistema respiratorio. Mañana tenemos clase a qué horas? Se supone que la clase de mañana es a las 7 de la mañana. Ah, no quiere madrugar, Juan Pablo. Ya no quiere madrugar. Diego, ¿a ti te queda fácil? ¿A toca madrugar a hacer aseo? Tan juiciosa. Bueno, Diego. La idea es que hoy también de pronto puedo colocar las diapositivas. Puedo colocar las diapositivas básicamente en la plataforma y entonces para que vayan mirando, para que mañana pues trabajemos. No nos reímos, te apoyamos, pero después de la clase. Si tienen preguntas,
¿Hasta cuándo irán las clases virtuales? No sé. Realmente no sabemos hasta cuándo irán las clases virtuales. Esto depende básicamente de todas las contingencias que se vean con respecto a esto del COVID-19. Me gusta que seamos responsables en el sentido de que evitemos estar fuera de la casa, de pronto contaminándonos, contagiándonos. Igual pues a mí no me toca fácil porque igual yo trabajo en un centro médico y a veces tengo que ir por las mañanas. Entonces sí hay que tomar muchas precauciones con respecto básicamente a cuidarnos. Pero pues aquí estamos, o sea, esa es la idea es que podamos seguir trabajando con ustedes, lo que necesiten, para que puedan pues como adelantar en todo lo que estamos haciendo. Entonces cualquier cosa que necesiten, chicos, escríbanme a mi correo, estamos pendientes, cuídense mucho, recuerden ser muy responsable con todo lo que están haciendo, por un lado, pues porque el estudio yo sé que es un poco más de responsabilidad de ustedes, de que ustedes se sienten, hagan sus cosas, de que se comuniquen por este medio y estemos revisando lo que tenemos que hacer, pregunten todo lo que quieran, la idea es esa. Ahorita si quieren pueden activar el micrófono y preguntar lo que necesiten, o si quieren ahí por el chat vayan preguntando lo que necesiten. Con eso vamos resolviendo básicamente las dudas. Yo sé que esto no va a ser fácil de pronto, pero pues veo que tampoco es una cosa del otro mundo que no se puede hacer. Yo de hecho he tenido que recibir muchas clases básicamente por internet, de pronto no así con videoconferencias tanto, pero pues todos aprendemos. Esto es una cuestión de que no nos cerremos. A mí me gusta aprender, me gusta hacer estas cosas y pues sí, al principio puede que me cuesten un poco más de trabajo, lo mismo a ustedes, pero pues aquí estamos dispuestos. Yo pienso que es como ponerle disposición, ponerle ganas, saber que estamos trabajando en pro de mucha gente, que es cierto lo que dicen a veces, aunque nos digan un poquito escandalosamente. Si la gente supiera cuántas unidades de cuidados intensivos tenemos nosotros en este país, cuántos ventiladores, con seguridad que estarían seguros de que es necesario cuidarnos, porque no va a haber disponibilidad de todos los recursos que se requieren para la salud de todas las personas. Entonces tenemos un compromiso bien grande. Entonces pues de eso se trata, estar comprometidos en lo que estamos haciendo. Estudien juiciosos, sean responsables, revisen lo que les coloco en la plataforma. Yo también he tratado de ser muy juiciosa y muy responsable, de colocarle las cosas en la plataforma, de estar pendiente de eso. Entonces pues todos ponemos un poquito de nuestro granito para que las cosas funcionen mejor. Entonces pues de eso se trata, chicos. La verdad, yo les deseo que ustedes y sus familias se encuentren bien y que pues ojalá que en este país podamos evitar que el contagio sea masivo. Profe, Señora. ahora que termina la clase, ¿me puede explicar lo del electrocardiograma? ¿Cómo leer la gráfica? De verdad, viste, de verdad que me habías preguntado lo del electrocardiograma. Lo que pasa es que en el electrocardiograma, ¿cierto? En el electrocardiograma, acuérdate que aquí lo que sucede es que tenemos un proceso de despolarización. Cuando nosotros hablamos del proceso de despolarización, quiere decir que la célula se vuelve positiva. Entonces, cuando la célula se vuelve positiva, eso quiere decir básicamente que nosotros, si medimos esto con un electrodo, ¿cierto? Con un electrodo nosotros vamos a ver unas ondas que van hacia arriba, que son básicamente ondas que van hacia arriba, que es lo que nosotros encontramos como la despolarización. Entonces en esa despolarización entonces tenemos varias ondas, unas ondas positivas y unas ondas negativas. ¿Por qué las ondas positivas y las ondas negativas? Porque las ondas positivas básicamente son las que nos están indicando que se está llevando a cabo la despolarización
en el sentido en que está el electrodo. Y cuando se ven ondas negativas, quiere decir que la despolarización se está llevando hacia el otro lado, hacia la otra parte que está viendo el electrodo, y por eso se ven ondas negativas. Entonces nosotros hablamos de que hay una onda que se denomina onda P, ¿sí? La onda P es la despolarización, la onda P es la despolarización de la aurícula. Las aurículas son pequeñitas, entonces es la despolarización de la aurícula. Luego encontramos un periodo que va pasando a través del nodo auriculoventricular y de las de His, donde no se produce ninguna despolarización. Y luego encontramos básicamente la despolarización de todo el ventrículo, y la despolarización del ventrículo se conoce con el nombre de QRS, complejo QRS. Complejo, me quedó al revés, pero bueno, complejo QRS, ¿sí? Y luego vemos la repolarización, y la repolarización entonces se ve básicamente como lo que se denomina como una onda T. Realmente el electrocardiograma pues es un proceso bastante complejo para leerlo, porque lo que les decía, esto es como si yo estuviera mirando desde diferentes perspectivas, y entonces coloco electrodos desde diferentes partes, y por eso básicamente se ve tan diferente desde un sitio o desde el otro cada vez que nosotros miramos la parte del electrocardiograma. Pero básicamente es eso. Lo que nos hablan es básicamente cómo se ven unas partes positivas y unas partes negativas en todo el proceso básicamente de despolarización y repolarización. Y dependiendo desde el sitio que lo veamos aparecen las ondas. Lo básico es onda P, aurículas, complejo QRS, despolarización de ventrículos, y onda T, repolarización básicamente de los ventrículos. ¿Sí queda más o menos claro, María Angélica? ¿Era María Angélica quien me estaba preguntando? Sí, profe. Ah, bueno. Gracias. Ok. Bueno, chicos, yo creo que nos vemos mañana, 7 de la mañana. Descansen, cuídense, revisen lo que está en la plataforma, terminen de hacer sus talleres y nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde. Chao, mis chicos. Cuídense.